honrando al Hijo y honrando al Espíritu Santo del Señor. Y a la letra dice: no busquéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os serán medidos. ¿Y por qué miráis la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Hasta ahí lo vamos a dejar. Vamos a venir en palabras de oración, que sea el Espíritu Santo hablando. Pues Dios y Padre Celestial, he leído tu santa palabra, Dios eterno, Dios de maravilla. Me postro delante de su divina presencia, Señor, porque sé que su presencia es real en este lugar. Oh glorioso Señor, en esta hora yo le pido misericordia para con mi vida, Padre eterno. Aparte de mí los pensamientos, las palabras humanas, Rey glorioso. Que solamente se oiga su voz, bendito Dios. Háblenos a nuestro corazón, Señor, aconséjenos. Dios eterno, envíe la alerta, envíe el consejo, Padre glorioso. Yo le ruego que sea usted hablando a través de mis labios. Deme el respaldo, deme el denuedo para predicar su santa palabra, mi Dios eterno. Que solamente se oiga su voz, Señor, a través de mis labios, divino Padre celestial. Limpia los aires, reprenda las oposiciones, todo aquello que quiera venir en contra de su santa palabra. Sea usted reprendiendo lo maravilloso, Dios. Llene este vaso, Señor, úselo para su gloria y su alabanza. Que solamente, Señor, yo pueda pronunciar alabanzas en mis labios para usted, mi Dios. No permita que esta carne tome ninguna gloria, Señor, porque toda gloria y toda honra le pertenece únicamente a usted, mi Rey. Yo le ruego, Señor, que me dé usted de nuevo y la gracia para predicar. Se lo pido. Jesús, Señor amado, Dios eterno, envíe esa palabra revelada. En el nombre de Jesús se lo ruego. Gracias, Padre, gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo del Señor. Amén y amén. Pueden tomar asiento, la amada iglesia. Alabe al Señor. Alabe al Señor. Su presencia está en este lugar. Gloria a Dios. Quita tu viga para que quites la paja. Ese es el pensamiento por medio de esta santa palabra. Quita tu viga. Aquí el Señor estaba hablaba a los fariseos, a los escribas, estaba hablando a aquellos que interpretaban la ley de Moisés por su hipocresía. Pero ahora nos quiere hablar al corazón a nosotros. Amén. Esta palabra, mi amado hermano, que hemos leído, dice: no busquéis para que no sean juzgados. Mire, el juzgar, el juicio de Dios puede estar en cada uno de nosotros, porque nos autoriza a juzgar en el Espíritu. Porque el apóstol Pablo reprendía a los corintios, porque había un caso de fornicación y ellos no habían buscado ese caso. Y se estaba moviendo el pecado dentro del pueblo, y ellos estaban muy tranquilos. No habían buscado ese caso. Y le dijo el apóstol Pablo, lo reprendió y le dijo: ¿no sabéis que vosotros van a juzgar al mundo? O sea que por el Espíritu, hermanos, nosotros podemos tomar el juicio dependiendo del pecado. Pero en este caso, el Señor dice: no juzguéis para que no sean juzgados. O sea que hay juicios, mi amado hermano, que nos pueden condenar, como dice Romanos capítulo 2, versículo 1. Tú que juzgas a otro, dice, te condenas a ti mismo. Porque lo que tú estás buscando es lo que tú haces. O sea, un ladrón no puede decirle a otro ladrón: no robes. Porque él se está condenando también porque lo mismo hace. Entonces, cuando una persona no tiene la autoridad moral y se ha apartado del pecado, no tiene esa autoridad de juzgar. Entonces aquí hablaba a los fariseos porque ellos condenaban todo lo que Jesús hablaba.
y ellos estaban más perdidos. Ellos estaban diciendo lo bueno, pero haciendo lo malo. Entonces aquí el Señor le dice, no juzguéis para que no sean juzgados. ¿Sabe por qué? Porque le dice, aquí le da la respuesta. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os serás medido. Aquello que nosotros muchas veces estamos señalando, estamos buscando, lo estamos midiendo, eso va a venir más adelante, esa medida para nosotros. Y no nos vamos a dar cuenta cuando nos viene la medida que hemos usado para aquella persona, para aquel prójimo. Pero aquí está hablando para el pueblo de Dios. Porque el mundo vive en esos delitos y pecados. Eso es lo común del mundo, pero esta palabra viene a aconsejar al pueblo de Dios. Para que nosotros, si estamos haciendo esas prácticas, ya no las sigamos haciendo. Si antes hacíamos esas cosas por ignorancia, ahora vamos a ver por la luz de la palabra qué consecuencias nos trae. Entonces acá dice la palabra, pone una parábola al Señor y dice, ¿y por qué miráis la paja que está en el ojo de tu hermano y no echaste ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Esto es así, mi amado hermano. La viga es un gran pecado, digamos un pecado de adulterio, un pecado capital. Esa es la viga. Pero la paja puede ser aquel pecado pequeño, pero no deja de ser pecado. Aquel pecado que no es escandaloso. Aquel pecado que siendo pecado lo podemos cargar, lo podemos llevar. Pero aquel que verdaderamente está señalando, eso es lo que Jesucristo dijo, está cargando un gran pecado como un ataúd en sus hombros, porque el adulterio es muerte. Está llevando aquel gran pecado sobre sus hombros, pero está viendo al hermano que está cometiendo aquel pecado más pequeño y empieza a decirle, mire hermano, aquí, mire allá, queriendo sacar la paja del hermano. Vamos a hablar en términos de la iglesia, no vamos a hablar en las cosas del mundo, porque ahí todos estamos en pecado, porque no han venido al arrepentimiento, a la purificación de la sangre por la sangre de Jesucristo. Entonces a la iglesia está hablando el Señor este consejo. Y cuando viene el hermano y empieza a señalar aquello que tal vez está viendo que sí es pecado, pero lo está señalando alguien que está en peor condición. Por eso el Señor le dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? Está hablando la iglesia, de tu hermano. Y dice, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. O sea, porque los ojos solo ven para afuera, no ven para adentro el pecado que hay. Y un pecado que tal vez está haciendo destrucción dentro de la iglesia. Pero aquí Jesucristo estaba dando este consejo. Y como los fariseos siempre estaban escuchando y no querían escucharlo porque decía que era un falso y empezaban a hablar tantas abominaciones. Pero ellos siempre querían escuchar porque lo que Jesús hablaba era palabra de sabiduría, eran palabras de vida. Y eso mismo los atraía a ellos, en la palabra de Jesús. Y Jesús les dice hipócritas. Siempre los llamó hipócritas porque ellos hablaban y no hacían. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo. O sea, limpia tu pecado, apártate de tu pecado, apártate de tu mal. Entonces podrás venir a tu hermano y exhortarle en su pecado. Pero vamos a ver esta parte, mi amado hermano, porque hay un juicio que el Señor demanda de cada uno de nosotros. Y ese es el juicio de la atalaya. Ese juicio, si nosotros no lo condenamos, si no lo sacamos, si esta persona murió por ese pecado y yo no fui y le señalé su pecado, por ese pecado que muere esa persona, ese pecado va para mí y va para muerte. Porque esa muerte va a ser sobre mí, esa sangre va a ser demandada sobre mí. La sangre representa la vida del otro, esa va a cargar sobre mí. Entonces aquí dice, entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Aquí, mi amado hermano, se dio un caso. Aquí está el juicio
le pertenece solamente a Dios. ¿Y por qué solo a Dios en este caso? Porque allá en el libro de Juan, capítulo 8 en adelante, vinieron los fariseos y los escribas y le presentaron a una mujer que le encontraron en el mismo lecho del adulterio. Jesús estaba en el templo de Jerusalén y se la pusieron allí en medio y le dijeron: a esta mujer la hemos encontrado en el lecho del adulterio. Ellos se sentían muy limpios como para poder condenar a aquella mujer. Dice la palabra del Señor que Jesús solo los observó. Y la mujer ahí ya sabía que iba a morir, porque según la ley de Moisés, un adúltero, un fornicario tenía que morir apedreado. El hombre y la mujer, pero ahí solo llevaron a la mujer. Y para un adulterio se necesitan dos. Para una fornicación se necesitan dos, pero solo llevaron a la mujer. Vea la hipocresía de ellos. ¿Por qué no llevaron al hombre? Se lo llevaron a la mujer. Y Jesús, dice la palabra, que se agachó y comenzó a escribir en tierra, en el polvo. Yo me imagino que escribía los nombres de ellos. ¿Sabe por qué? Porque lo dice Jeremías. Que todo aquel que se aleja de mí, dijo Jehová, será escrito en el polvo. Su nombre será escrito en el polvo. Cuando viene el viento, eso se va en polvo. Será olvidado. No quedará permanentemente ese nombre. Entonces Jesús escribía en el polvo, dice. Jesús conocía la vida de cada uno sin que se la dijeran. Mucho más el nombre de ellos, quienes están escritos en el libro y quienes no. Él lo sabe todo. Él escribía en tierra, en polvo. Y Jesús se levantó y solamente le dio una palabra de juicio. Y le digo: quien de vosotros esté libre de pecado, que sea el primero en lanzar la primera piedra. Y se agachó. ¿Sabe que solamente esa palabra vino para juzgarlos a cada uno? Y dice que, acusados por su conciencia, comenzaron a soltar las piedras que ya traían para matarla. ¿No? Esta mujer va a morir porque es una adúltera. En Israel no se permitía tal abominación, tampoco en la iglesia de Jesucristo. No se permitía eso. Entonces dice la palabra del Señor que cada uno soltó su piedra y no lanzaron la piedra. Y dice que tanto ancianos como jóvenes comenzaron a retroceder y a irse uno por uno. Cuando Jesús se levantó, no vio a nadie y le dijo a la mujer estaba esperando ya el juicio determinado de su muerte, y le dijo a la mujer: ¿dónde están los que te acusan? ¿Dónde? Porque una cosa es la acusación, otra es la condenación y otra es el juicio. ¿Dónde están los que te acusan? Ellos venían a acusarlo para que Jesús juzgara ese caso. Y ellos decían, cuando le dijeron: ¿qué tú dices? Porque querían ver si decía Jesús: bueno, mátenme. Se le levantan todos, porque por medio de la palabra de él fue muerta aquella mujer. Y si el Señor le decía: no la maten, estaba violando la ley de Moisés. Porque la ley decía de que una mujer adúltera, los dos, dice. Levítico dice que los dos tenían que morir apedrada. No dice que solo la mujer ni solo el hombre, los dos. Y ahí dice la palabra del Señor, bendito Dios, que cuando Jesús se levantó y le dijo a la mujer: ¿dónde están los que te acusaron? ¿No hay ninguno? No, Señor. Yo tampoco te condeno. Vete en paz y no peques más. Mire, hermano, cuando el Señor nos perdona a nosotros, cuando la misericordia de Dios llega para darnos vida, porque esa mujer ya estaba determinado el juicio de muerte, que iba a morir, pero la misericordia de Jesús llegó
Y esa mujer no murió, sino que Dios le dio vida. Pero le dio una palabra de advertencia, bendito Dios. Le dio una palabra de advertencia. Y le dijo a la mujer, vete en paz y no peques más. ¿Qué le estaba diciendo? Te estoy perdonando. Ya no lo vuelvas a hacer. Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, arrepentidos de veras, reconociendo que nosotros estábamos inclinados para la muerte, que es el infierno. Cuando nosotros entendemos que Dios nos ha dado vida, ¿cómo vamos a retroceder? ¿Cómo vamos a continuar en el pecado de muerte si Dios nos ha dado vida? Y por eso el Señor le dijo, no lo vuelvas a hacer. No se trata, hermano, de que la misericordia de Dios es grande y que yo voy a jugar con la misericordia de Dios y que yo vuelvo a pecar y me vuelvo a reconciliar, y es aquel viaje de agua que a cada momento lo agarramos como un juego. En esa ida y venida se va a quebrar el cántaro, se va a quebrar esta vasija y se me echará a perder. No se trata de que yo voy a jugar, con Dios no se puede. Entonces, yo le digo que cuando la misericordia de Dios nos alcance, abracemos esa misericordia. Amén. Y que nosotros cada día tenemos que ser mejor para Dios caminando en este mundo. Pero aquí, esta palabra que el Señor le daba vida, le daba verdaderamente la oportunidad de vivir a esta mujer. Y Dios nos ha dado la oportunidad de vida a cada uno de nosotros. Amén, aleluya. ¿Para qué? Para que nosotros estemos agradecidos con nuestro Dios por esa grande oportunidad. Saben que en esta parte yo meditaba en la condenación que hacían los fariseos, porque dice que los fariseos eran. ¿Y quiénes eran los fariseos? Jesús los condenaba a ellos. Hipócritas, sepulcro blanqueado, generación de víboras. Mire cómo les hablaba Jesús. Jesús les hablaba con la verdad porque Él era la verdad. Y les hablaba, mi amado hermano, porque ellos verdaderamente cualquier cosa buscaban y la condenaban. Por eso el Señor les decía, estos cuelan el mosquito y se tragan el camello. Miren, las pequeñas cosas las estaban colando y viniendo, se tragaban el camello. Aquellas grandes cosas ellos se creían justificados porque eran ellos, pero al pueblo le ponían cargas que ni ellos podían tocar. Y aquí el Señor nos manda un consejo a cada uno de nosotros. El ejemplo, el buen testimonio y la vida espiritual, la santidad, nos da autoridad para buscar. Nos da autoridad. Porque aquí le dice, ¿cómo no sacas tu vida para sacar la paja de tu hermano? Cuando nosotros vivimos en esta palabra, cuando nosotros nos ceñimos en esta palabra, esta misma palabra por el Espíritu nos da la autoridad de corregir. Ve, dice, si tu hermano ha pecado, ve y corrígelo en su pecado. Y si no quiere obedecer y sigue pecando, ve, toma a otros como testigo y exhórtalo en su pecado. Y si no escuchare ya con otro testigo, entonces dilo ahí en el púlpito de toda la iglesia, para que se avergüence y se aparte. Porque siguen en las prácticas y siguen. Dilo a toda la iglesia. Y si aún así no se avergonzare, tenlo por publicano como gentil. Gentil, aquellos gentiles que, digamos, nosotros decimos los del mundo. Gentiles somos nosotros, pero somos gentiles arrepentidos y convertidos. Están los gentiles que todavía no se han arrepentido. Entonces el Señor dice, tenlos como publicanos o como gentiles, como personas que no quieren escuchar. Pero qué bonito, mi amado hermano, cuando verdaderamente hay un temor.
Hay un temor, hay una búsqueda, hay una entrega. Como aquel publicano. Él reconocía su pecado y se humillaba en la oración. Dice la palabra que golpeaba su pecho, sé propicio de mi pecado. Él estaba reconociendo su pecado. Pero el otro que se sentía arrogante, que estaba buscando, Jesús hizo la comparación. Porque muchas veces, mi amado hermano, no ha llegado todavía la oportunidad de parte de Dios, la redención y la bendición. Pero Dios está viendo esa búsqueda. Dios está viendo esa humillación. No es que el Señor esté tapando ese pecado, Dios no tapa ningún pecado. Sino que la misericordia se está extendiendo, la misericordia se está extendiendo. Amén. Porque esta alma está caminando, porque esta alma está avanzando y la misericordia está llegando. Amén, aleluya. No se trata de que está cubriendo, no. Hay cierto poder de Dios, porque la misericordia de Dios dice que son de la eternidad hacia la eternidad. Amén, gloria a Dios. Pero es cuando reconocemos, yo estoy mal. Yo sé que tengo este pecado, Señor, sé propicio a mi pecado. Amén, Yo sé que un día va a llegar la redención. Yo sé que un día va a llegar mi bendición. Gracias, Señor. Cuando pecamos y pecamos, mire hermano, ya no mienta. Mire hermana, ya no diga así. Mire, no haga así. Jamás reconoce. ¿Cómo? Está en lo peor y no reconoce. Cuando no hay reconocimiento no puede ver corrección. Y si no hay corrección no hay perfección. Está haciendo lo malo, está haciendo cada día peor. Y Dios quiere corregir, Dios le habla. Pero no quiere, no quiere. Yo siempre he dicho que el que no quiere, no quiere. Y el que quiere busca, se rebusca. Mire, se arrastra como aquella mujer que tocó el borde del maestro. Amén, Esa mujer aleluya. era pecadora. Gloria Ella a cuando Dios. se acercó, yo me imagino que se tiró para no ser vista por su pecado. Pero a Dios le agradó, a Jesús le agradó la humillación de aquella mujer. Dios no vio su pecado para la sanidad. No vio que aquella mujer se humilló ante él. Amén. Pero cuando no hay humillación y hay arrogancia, y usted está viendo que está pecando delante de Dios y no se quiere corregir, ese es el problema. El peligro que esta alma pueda partir de esta tierra, porque nunca quiso reconocer, nunca quiso aceptar verdaderamente. Ese es el problema. Bendito Dios de poder. Mi alma le alaba a Jesús. Pero qué bueno que el Señor nos manda el consejo. Amén. Qué bueno que el Señor es bueno con cada uno de nosotros. Amén, gloria a Dios. Bendito y alabado sea el Señor. Hay almas sedientas muriéndose. La misericordia, hermano, no llega para todos. Cuando llega hay que abrazar la misericordia. Cada uno de nosotros somos bienaventurados porque estamos en este lugar. Amén, aleluya. No con la perfección, no, nosotros estamos buscando la perfección, no somos perfectos, sino que nosotros vamos tras esa misericordia que nos ha alcanzado. Cada día nosotros tenemos que mirarnos a ser mejor y guardar su palabra. El enemigo siempre va a querer derribarnos y querernos hacer menos. Pero cuando nosotros empujamos hacia adelante, yo sigo, aunque digan lo que digan, yo sigo. Porque esto es de usar la violencia para el cielo. Porque el enemigo va a usar la violencia para tirarnos al infierno. Entonces nosotros, mi amado hermano, tenemos que arrebatar el reino de los cielos. Porque los violentos lo arrebatan. Amén. No los cobardes. Cada día nosotros, bendito Dios, tenemos que afirmarnos, esforzarnos cada día para que esta salvación no sea arrebatada. Porque vienen tiempos, hermano. Vienen días horribles, oscuros para la iglesia de Jesucristo. Momentos donde vamos a ser probados si verdaderamente somos hijos de Dios.
después de ahí será pasado por fuego la fe de cada uno de nosotros. Si en tiempo de bonanza podemos estar gozosos, pero en tiempo de tribulación, en tiempo de angustia, ese es el problema. Y en ese momento es como que cada uno de nosotros tenemos que tener la convicción firme que somos hijos de Dios. Que somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, tenemos que defender el derecho que Dios nos ha delegado. Porque dice de que Él vino a los suyos, Él vino a Israel, pero los suyos no le recibieron, le rechazaron. Pero a todos los que le recibieron, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. O sea que es un derecho delegado de parte de Dios, que usted es hijo de Dios, que yo soy hija de Dios. Cada uno de nosotros tenemos que tener la identidad, quiénes somos y para dónde vamos. Y nosotros defender ese derecho. Cada uno tenemos derechos, humanamente y por la ley. Tenemos derechos. Espiritualmente es lo mismo. Si yo tengo el derecho como hijo de Dios, usted tiene el derecho a pedirle porque Dios es su Padre. También tiene el derecho de guardar esta palabra porque Él es su Padre. Este es el consejo que a nosotros nos va llevando cada día. Y cada día nosotros nos tenemos que someter a esta obediencia. Bendito sea el nombre del Señor. En este pensamiento, hermano, lo que el Señor quiere. Porque muchas veces puede venir el enemigo a querer afrentar. El punto principal de este consejo es que nos guardemos cuerpo, alma y espíritu. Que nos santifiquemos cada día. Porque eso nos da el poder a nosotros. Amén. Para poder buscar entre lo bueno y lo malo. Porque así el enemigo no nos va a enfrentar y decir, bueno, ¿y vos qué estás buscando? Mira cómo estás. Mira lo que estás haciendo. El mismo enemigo nos va a acusar. El mismo enemigo. Entonces, el punto para nosotros tener autoridad es que nosotros cada día nos limpiemos de toda inmundicia. Eso es lo que decía el Señor. Límpiese de toda inmundicia. Porque ahí va a reposar el poder del Espíritu Santo. Amén. En cada uno de nosotros. Eso es como un padre o una madre, mi amado hermano. Mire, cuando una madre se ciñe con los hijos, cuando un padre se ciñe con los hijos, tiene toda la autoridad sobre los hijos. Pero si no lo tiene y está dando el mal ejemplo, ¿qué autoridad va a tener? Digamos, si el papá anda tomando y todo, y el hijo empieza a tomar, ¿cómo le va a decir no tomes? ¿Con qué autoridad moral? Es lo mismo en lo espiritual. Es lo mismo. A ese punto yo quiero que lleguemos, que nos guardemos en santidad, que honremos a nuestro Dios, y ahí vamos a tener la autoridad de parte del Espíritu Santo, para que las almas sean alcanzadas y que el enemigo no las lleve engañadas y cegadas. Porque aún la persona que se mantiene en pecado está cegada. Usted le va a decir, mire, debería de hacer esto, mire, eso no está mal, porque usted está mal. Se va a enojar porque para esas personas pueden estar mal y para ellos no están mal. Para ellos también, porque hay ceguera espiritual, hay cadenas, pero el que está en la luz puede ver todo. Usted y yo hemos sido alumbrados y podemos ver lo que está en las tinieblas, porque la luz disipa las tinieblas. Entonces nos da la autoridad. ¿Cómo tenemos la autoridad nosotros? De parte de Dios, guardando la palabra. Porque eso era lo que exhortaba Jesús a los fariseos, hipócritas. Hipócritas les decía. Y yo cuando leo esa palabra, como Jesús les hablaba con toda autoridad. ¿Sabe por qué? Porque Jesús tenía el poder y la autoridad, porque en él no había pecado. ¿Y sabe por qué aquellos hombres no tiraron la piedra? Porque todos ellos tenían pecado y el único que tenía el poder de lanzar la piedra era Jesús. Porque les digo, el que alguno de vosotros se encuentre sin pecado, lance la primera piedra. Y como nadie tenía esa autoridad, ese poder,
porque todos estaban en pecado. El único que tenía el poder y la potestad de lanzar esa piedra, porque no tenía pecado, era Jesús. Pero ni él, porque le dijo, ni yo te condeno. Como queriéndole decir, yo sí te puedo tirar la piedra, porque en mí no hay pecado. Se da cuenta que cuando nosotros nos limpiamos, tenemos la autoridad. No, el enemigo no puede venir a rechazar, a reprochar en nuestra casa, guardándonos cada día en santidad. Porque esa es la autoridad como la persona puede reclamar. Como si alguien a usted le acusa de un robo. Si usted es limpia de sus manos y no toca aquello ajeno, y viene alguien a quererle acusar y dice, no, un momento, yo no he tocado eso. Con toda autoridad usted se defiende. Es lo mismo el pecado. Cualquier pecado, usted se defiende. Porque el enemigo le va a tirar basura. Pero esa basura usted se la limpia. Porque usted no va a aceptar basura que el enemigo le quiera lanzar solo por lanzarse. No, es ahí, por eso es que Dios manda allá a los tesalonicenses por medio del apóstol Pablo de Jabo, que nos santifiquemos. Espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para el día en que Cristo venga y el Dios de paz os santifique. Amén. Para el día de la venida del Señor, que estemos irreprensibles, Amén. limpios, Aleluya. purificados y santificados. Aquí no es que el evangelio es una religión, hermano, que yo voy a seguir el evangelio únicamente solo por congregación. No, el evangelio es un poder que transforma. El evangelio es un poder que verdaderamente restaura y cambia. No es una religión. No es de ir y venir y yo sigo lo mismo. No, es de transformación y de cambio. Porque Dios transforma y cambia cuando nos ponemos como ese barro en las manos de Él. Aleluya. Él hace una vasija preciosa. Cada día tenemos que esmerarnos en la santificación. Porque ahí está la garantía de todo cristiano. Ahí está el poder, la autoridad que nosotros podemos tener. A mí me pueden decir muchas cosas, pero Dios conoce mi levantar y mi acostar. Dios conoce mi caminar. Puede tirar cualquier veneno, cualquier basura el enemigo. A mí no me va a caer, hermano. ¿Por qué? Porque Dios conoce mi búsqueda y mi entrega para la gloria y la honra del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Así que yo le dejo ese pensamiento para la gloria del Señor. Que sea el Señor limpiándonos, purificándonos cada día. Gloria a Dios. ¿Cuánto recibimos este consejo? Amén. Vamos a darle gracias.